Y bien, Jorge Quiroga fue presidente de Bolivia en los años 2001 y 2002. Él terminó la gestión del presidente Banzer, que renunció por problemas de salud. Luego ha sido, como sabemos, candidato a la presidencia y tuvo una votación importante, me parece que fue el 2005, ¿no? Llegó como al 26%. 29% es una votación sin duda bastante alta. Bueno, es un líder político, el líder de la oposición, podríamos decirlo así, en un país en el que ya casi no hay oposición, por lo menos en la prensa no la hay, por lo que me parece. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Ay, me gusto estar acá nuevamente contigo después de un buen tiempo. No, el gusto es mío. Bueno, ¿está haciendo política o está retirado de la política? ¿Piensa ser candidato o no piensa ser candidato? ¿En qué anda usted? Yo estoy comprometido con la actividad pública de mi país siempre. Cuando uno tiene la oportunidad y el privilegio y el honor de detentar altas responsabilidades, eso conlleva un compromiso con el país, de buscar hacer servicio público y buscar que el país vaya por buen rumbo. Es indudable que en esta coyuntura mi país tiene, como Perú, como Colombia, como todos en Sudamérica, un muy buen momento económico al influjo de la bonanza china, que ha elevado los precios de las materias primas, energía, comida, minerales que exportamos en Sudamérica. Pero a diferencia de Perú o de otros países, tenemos la política inspirada por el modelo del régimen venezolano, donde se copan las instituciones, la justicia sirve para perseguir a opositores, para proteger a oficialistas, se conculca las libertades de prensa, se pisotea los derechos, se sojuzga a la iglesia, cualquier voz independiente. Es propio de regímenes autoritarios y está pasando algo que también hubo en Perú en su momento, la interpretación de la Constitución auténtica, creo que le decían ustedes, para decir, como se ha refundado todo con la nueva Constitución, el primer mandato no vale, el segundo es el primero y el tercero recién es el segundo. Estamos exactamente inmersos en eso, con un presidente que promulgó una Constitución que, a diferencia del Perú, la votamos en referéndum popular, con la comunidad internacional, Brasil, OEA, Naciones Unidas, avalando ese pacto constitucional, bueno, acá que decía solo había 2 mandatos, y ahora estamos en el tercero, que va a ser el segundo, porque el segundo fue el primero y el primero no existió. Bueno, es exactamente la réplica de lo que ocurrió acá, porque acá sí se votó también en referéndum. En referéndum, claro. Ganó con 53%, me acuerdo. Bueno, pero este control de todas las instituciones, este control político que hay creciente en Bolivia, incluye también a los partidos. Sí, la actividad partidaria casi no existe. Digamos, Evo Morales todavía se mantiene una aprobación alta en las encuestas, entiendo, no lo sé. Y la economía, claro, como usted bien dice, se beneficia de los altos precios del gas, en este caso, de la soya. De modo tal que hay un cierto movimiento económico engendrado por gasto público y todo lo demás. Pero ¿hay vida partidaria, digamos, hay oposición política? A ver, 2 cosas, Jaime. Claramente el momento económico es favorable. Lo paradójico es, mi país es pequeño. Hace 10 años mi país exportaba 1.200, 1.300 millones de dólares. El año pasado fueron más de 12.000 millones de dólares. Las exportaciones son el sueldo de un país. Claro. Cuando las multiplicas por 10 en menos de una década, imagínate a la persona que nos está viendo que le multipliquen el sueldo por 10 en menos de una década, la pasa muy bien. Ahora, ¿a qué se debe? Más de la mitad de las exportaciones, de los 12.000 millones, 6.500 son de gas natural, a Brasil y a la Argentina, producto de contratos que se hicieron en la década de los 90, de desarrollos que se hicieron hace muchos años, de gasoductos que se construyeron en el 99, el 2002, y evidentemente de que la fórmula de nuestro gas natural está vinculada al precio de los líquidos, del petróleo. Bonanza china, voracidad insaciable, sube el petróleo, sube el precio del gas. El gas que le vendíamos a Brasil hace una década a 1.20, 1.50, 1.70, hoy vale 9, 10 dólares. Si tú tienes un producto como el gas y los vecinos que están creciendo al influjo de China te compran 4 o 5 veces más de lo que compraban hace una década, a 5 veces el precio, aleluya.
Ahora resulta... Pero es una riqueza, claro, que fue gestada en los 90, claro, y que ya no se ha renovado, digamos, no hay más inversión. No hay más inversión, no hay más desarrollo, y lo paradójico, y la coyuntura es así, ¿no? Winston Churchill decía: tiempo y circunstancias, enemigos imbatibles en política. Así, algo ha pasado así, porque extrañamente los que hoy están en el gobierno se oponían al contrato con Brasil, al gasoducto con Brasil, al referéndum donde se incrementó la participación estatal, IDH se llama el impuesto, al 50%. Se opusieron a todos los pasos que llevaron a esta bonanza. Es como alguien que se oponga al matrimonio de una pareja, que dinamite la iglesia el día del matrimonio, que bloquee el hospital el día del parto, y que cuando el bebé nazca lindo diga: soy el padrino. Es un poco lo que estamos viviendo en Bolivia. En el tema de la oposición, la coyuntura económica es buena. Claramente existe una persecución sañuda, sistemática, propia de regímenes de corte autoritario, donde se usa, instrumentaliza la justicia para perseguir al que piensa diferente. Y también se coopta los espejos. En Bolivia, lamento decir, la libertad de expresión está seriamente erosionada. Los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, así lo consignan. Bueno, he leído, no lo he terminado de leer, pero lo leí, digamos, lo he ojeado muy rápidamente, un libro que acaba de aparecer de Raúl Peñaranda, que se llama Control Remoto, y el subtítulo es: de cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para acosar a la prensa independiente. Y por ahí se dice que lo que queda de prensa opositora no es más del 10% o algo parecido. ¿Cómo han hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué consiste este plan? Mire, ha pasado lo siguiente. Al influjo del régimen venezolano se adquirieron prominentes medios de comunicación, redes nacionales de televisión cuyos dueños son desconocidos, son capitales caribeños, de gente que no está, que no circula, que no responde, y que son manejados, según consigna este libro, a través del control remoto de esferas gubernamentales. 2 redes de televisión muy grandes, varios otros periódicos y medios. Ese es el régimen, el modelo venezolano, donde a la prensa libre o la compras directa y accionariamente, como se muestra acá, o la apabullas y doblegas publicitariamente, o la acorralas judicialmente. Claro. Entonces, si tienes prensa libre, lo trato bien. Lo apabullo con publicidad, habla bien del gobierno, lo trato bien. Critica, cuestiona lo que hace el gobierno, pues ahí llega juicios, impuestos, y usar los mecanismos estatales como mecanismos coercitivos para influenciar o torcer la forma que se da cobertura. Y eso es triste porque, a ver, para mí la democracia, yo no soy filósofo, yo soy ingeniero, tiene varios elementos. Uno, elecciones libres y justas. En Bolivia tenemos elecciones libres, pero injustas, porque hay un régimen que está violando la Constitución para postular por tercera vez. Pero democracia no es solo eso, también es instituciones independientes, copadas, sometidas y doblegadas, todas, justicia, fiscalía, contraloría, por el gobierno. Democracia es prensa libre. La presidenta Rousseff tiene una gran frase: prefiero el ruido de la prensa libre, dice, que el silencio de la dictadura, haciendo la ecuación de prensa libre con democracia. Eso, como hemos conversado, dista mucho de detenerse. Oposición: hay más de 700 bolivianos asilados, exilados en democracia. ¿700? Más de 700. Un senador en democracia se asiló, estaba en funciones 20 años, Pinto se llama, senador de oposición, jefe de la oposición en el Parlamento. En un año y medio, haciendo oposición a Morales recientemente, le llueven 22 juicios. Tenía 2 equipos de fútbol de juicios, en diferentes lugares, perseguido. Ante la hostigación y la persecución, se asila en la Embajada de Brasil. Brasil le concede el asilo, 15 meses encerrado en una pequeña habitación sin salvoconducto. ¿Por quién? Por el gobierno de Bolivia, que junto al de Venezuela y otros pedía salvoconducto para el de pelo blanco, Assange, el de Wikileaks, que está en la Embajada de Ecuador en Londres. Para él pedían salvoconducto, respeto a sus derechos, cuando este señor es australiano y estaba en Inglaterra, y no tenemos convenciones de asilo, ni con Inglaterra ni con Australia, pero aquí sí tenemos. Y teníamos un senador en democracia, como el caso que han tenido ustedes en Perú. ¿Cuánto tiempo fue que estuvo asilado en la Embajada de Colombia? Ahí a la Torre. 5 años, me parece. No llegamos a eso, pero este senador estuvo 15 meses. Finalmente,
en un vehículo diplomático a medianoche la propia Embajada de Brasil efectivice el asilo llevándoselo. Esas cosas están ocurriendo respecto al copamiento institucional, la persecución, la falta de respeto a la libertad de expresión. Y lo que más me preocupa en democracia, Jaime, es también hay un elemento que el presidente Sarney de Brasil tenía una buena definición de democracia. Él fue el primer presidente después de las dictaduras militares en Brasil. Y le preguntaban qué es democracia. Y Sarney, al dejar el mandato, decía lo que yo hice anoche: que el presidente haga maletas en la fecha establecida en la Constitución y no busque prorrogarse eternamente. Al influjo de la Alianza Bolivariana, la ALBA, que más que ALBA es Noche Democrática, las instituciones se copan, la prensa libre se doblega y los presidentes no hacen maletas. ¿Y las elecciones cuándo son en Bolivia? A fin de año se supone, fíjate. ¿A fin de este año? Sí, se supone que sí. Pero entonces, es decir, el nuevo mandato empieza en enero del próximo año. Extrañamente hasta ahora no se anuncia el calendario electoral. El gobierno está manejando eso, lo veremos en Bolivia en el momento que corresponda, cuando estén... falta poco tiempo. Sí, pero con todo respeto, Jaime, yo soy boliviano de pura cepa, compartimos el lago Titicaca, un poquito a Vargas Llosa, que aprendió a leer y escribir en la Salle de Cochabamba, pero creo que lo que corresponde es, cuando sean convocadas las elecciones, hablar de eso en mi país con mi gente. De acuerdo. Una última cosa, visto que hay una movilización, una protesta de los militares de baja graduación, suboficiales, etcétera, desfiles, en fin, están exigiendo, protestando por malos tratos o por discriminación racista o algo parecido dentro del estamento militar, y no sé si por sueldos también, y ya han cesado, han pasado al retiro a 700 creo, o algo parecido. ¿Qué está pasando ahí? Algo muy delicado. Yo soy de las personas que por principio cree y sostiene y practica que aquellos a los que el Estado le confiere la capacidad de detentar armas por mandato constitucional para preservar la seguridad del Estado, renuncian a la posibilidad de socializar o sindicalizar sus demandas. Imagínate si los militares y policías van a salir a hacer marchas de protesta armados, tremendamente complicado. Pero lo que sucede es que en parte de este modelo de copamiento institucional, obviamente que se incluye a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en los estamentos superiores han sido copadas por el gobierno, asisten a actos políticos del gobierno, en proclamaciones, cantan loas al gobierno. Estoy hablando de los generales y los altos mandos. Y como hemos visto en varios otros países, hay compras de armas, compras de aviones, compras de helicópteros, sin licitación, por excepción, que se prestan a toda clase de corrupción, adjudicación, por excepción, sin licitación, ahí campea la corrupción, se está viendo eso. Y tú sabes muy bien que en las Fuerzas Armadas de Perú, de Colombia, de Bolivia, cuando los de arriba están cerca del régimen y están haciendo compras fastuosas y viviendo muy bien, los de abajo son los primeros en enterarse y saberlo, y claramente existe un descontento muy grande que se está expresando de diferentes maneras, con la salvedad que te señalo de que, por principio, más allá de lo legítima que pueda ser cualquier protesta o cualquier argumento que tengan los estamentos militares o policiales, no deberían en democracia sindicalizarse. Pero esa debe ser sin duda la explicación. Un último tema brevemente, ha habido problemas con los mineros cooperativistas que también se han movilizado, etcétera, porque se dio una ley que les cobraba impuestos, cosa que me llama la atención, y creo que prácticamente no pagaban impuestos o muy poco, y esto porque se asociaron con inversionistas privados para poder explotar, y finalmente han tenido que dar marcha atrás, han retirado sus impuestos. ¿En qué ha quedado ese asunto? Sigue en discusión. Básicamente era un sector organizado, que era aliado del gobierno, que siempre fue, y es un gobierno que tiene mucho doble discurso, tiene un doble discurso permanente, ¿no es cierto? Como el ejemplo que te daba de pedir salvoconducto para un australiano en Inglaterra y no dárselo a un senador en Bolivia. Aquí también tenían ese doble discurso, cuestionan a la inversión extranjera, pero cuando se asociaba con cooperativas la permitían. El presidente envió ese proyecto, y esto es lo preocupante, diciendo no se cambia un artículo en el Parlamento, lo aprueban tal cual. Y a las 2 semanas el mismo presidente, en la demostración de doble discurso, dijo no, ese proyecto estaba mal porque permitía que las cooperativas se asocien con otros, y es una cuestión que no se puede ni comprender. Imagínate un presidente que diga aprueben esto así, tal cual, y a las 2 semanas él mismo diga que lo que ha enviado y que pedía que se apruebe sin modificar una coma, pues da marcha atrás y cambia todo. Es parte
del doble discurso sistemático, pero lo más peligroso, más allá de esos temas coyunturales, es que el presidente, en octubre de 2008, con la mediación de la comunidad internacional, promulgó una constitución que votamos los bolivianos, que decía que solo había 2 mandatos. Ahora dejó eso de lado y está buscando postular a la reelección, buscando un tercer mandato con una interpretación de un fallo del tribunal muy parecida a lo que vivimos en Perú. Creo que el tercer mandato que se buscó acá el 2000 no fue bueno para la democracia peruana y no es bueno lo que está en curso en Bolivia, porque el permanecer en el poder sin saber hacer maletas en la fecha establecida, copando instituciones, persiguiendo oposición, más allá de la coyuntura económica favorable, causa desazón y descontento en la población. De acuerdo, eso tarde o temprano llega a su fin. Así es, y pasa consecuencias y quedan facturas. Quedan facturas. Jorge Quiroga, ex candidato presidencial, ex presidente de Bolivia. Vamos a ver si se presenta en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Jaime, muchas gracias.